Relato enviado por Alexis Mora. Esta historia transcurre en el año 1998, cuando cursaba mi último año de bachiller. Tendría 17 años y estudiaba en un colegio reconocido de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Cabe mencionar que dicho colegio tiene una formación católica. Estaba viviendo esta etapa de la adolescencia en la cual tenía un amor por la lectura, mismo que había despertado por un profesor de español. Comencé por lecturas clásicas como la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia, entre otras que fueron abriendo un interés especial por los libros de la línea filosófica como Nietzsche, Voltaire, Kant, Freud y Marx. Toda esta información fue generando una incredulidad en Dios. Dejé de asistir a las eucaristías que se realizaban en el colegio, y se corrió la voz de que había un estudiante ateo y satánico. Un día del 22 de octubre de ese mismo año se me acercó un fray de la comunidad del colegio. Este tenía una presencia de respeto muy fuerte con su investidura muy al estilo de los monjes del medievo. Él me dijo lo siguiente: «Joven, ¿es usted el que no cree en Dios?». Yo solamente le respondí con mi silencio. Este fray me colocó una cita a las 3 p.m. en el colegio, o sea, después de la jornada de estudios. Esa tarde acudí a la cita, pues pensaba que si no iba podía recibir un castigo, o peor aún, la expulsión del colegio. Esta persona me llevó a un barrio que se encuentra ubicado debajo de un puente llamado Viaducto García Cadena. Este lugar es de alta peligrosidad, se encuentra justamente en un estrato muy bajo de Bucaramanga. Nos detuvimos en una casa humilde y nos bajamos del vehículo. El fray me advirtió que el interior de la casa iba a presenciar algo que posiblemente nunca más vería en mi vida. Debía tener cuidado con lo que pensaba y no responder nada si me lo preguntaban. Ingresamos a la casa y ahí estaba la familia sentada en la sala de la televisión. Todos se levantaron y saludaron de una manera muy respetuosa al fray. Después de esto se dirigió a un cuarto y abrió la puerta. Ahí estaba una adolescente atada a la cama. Me invitó a que lo siguiera y entramos. Comenzó una oración en un idioma que intuía era latín. Sacó de su maletín un frasco con agua bendita y la esparció por todo el cuarto. A la joven también la salpicó con ella. En ese instante esta reaccionó con movimientos fuertes y cruzaron miradas. Comenzó un ritual al estilo de las películas. Mi mente no podía creer lo que estaba observando y sintiendo, porque esto se siente por todo el cuerpo y es sumamente estremecedor. Me dieron ganas de vomitar, de salir corriendo y borrar de mi cabeza toda esa información. Estuve 20 minutos en ese cuarto. La adolescente me miró varias veces y sentía que me analizaba, pero nunca me dijo nada. En cambio al fray sí le hablaba, lo insultaba y lo trataba muy mal. En un momento del ritual el fray se me acercó y me dijo que saliera del cuarto. Salí como pude, pues no tenía fuerzas. Sentía voces en mi espalda que hablaban en idiomas que jamás había escuchado. El conductor del vehículo en el que llegamos me dijo que tenía una cara muy pálida. Yo no podía hablar y solo quería un cigarrillo y respirar aire fresco. Después de una hora salió el fray de la casa y me hizo subir al vehículo. En el interior me dijo: «Como pudiste ver, acabas de estar en un exorcismo. Esto indica que una persona tiene un demonio en el interior. Esto demuestra que el demonio existe, por tanto existe Dios que te está mirando, que es el mismo que me está ayudando a que este demonio salga del cuerpo de esta jovencita». Durante la noche, un poco más tranquilo, pensé que era un idiota por pensar que no existía un Dios. En ese mismo momento me arrodillé y pedí perdón. Desde ese día nunca he dudado. Esta historia no la he contado a muchas personas. Mi deseo es que muchas personas la escuchen para que si tienen dudas, no dejen de creer. Relato enviado por Ángel Morales. Esta historia que contaré me ocurrió a mí a los 19 años de edad. En el año 2006 teníamos 2 casas, pero una de ellas era de madera, la cual me gustaba porque me hacía la idea de que era una cabaña. Pero me gustaba más porque tenía toda la casa para mí solo. Ahí tenía mis consolas de videojuegos, una televisión y un buen estéreo para escuchar buena música. Tenía todo lo indispensable para habitar. Pero lo mejor era poder pegar mis pósters y poder poner mis libros de terror y carátulas de videojuegos alrededor de mi espacio. Había un póster en particular, uno de una ouija. Yo no soy creyente de esas cosas,
pero como un devoto más sé que hay cosas que pasan, pero que no son fáciles de explicar. Una noche alrededor de las 10, mi hermana y su entonces esposo llegaron a hacerme compañía. Siempre tenía comida y chucherías, así que decidieron quedarse a dormir, ya que contaba con otra cama en la casa. El esposo de mi hermana agarró el póster de la Ouija, el cual no era muy grande, y me comenzó a pedir que la jugáramos. Yo le respondí que qué esperaba preguntarle. Él me dijo que nada, que solo quería ver qué pasaba. Pues obvio que nada, le respondí. Yo ya la he jugado y te aseguro que no pasará nada. Pues bueno, más a mi razón, dijo él, así que juguemos. Sin tomar importancia accedí y procedimos a jugar. Luego de la típica pregunta si había alguien ahí, él empezó a insultarla y a decir cuánta leperada con una risa burlona. Yo solo le miré y le dije que no pasaba nada, pero que se veía ridículo haciendo eso. Sin bromear le dije lo siguiente: mira, no creo en esas cosas fantásticas, pero hay cosas que no se deben hacer. ¿Quién sabe? Te puedes llevar un buen susto. Él solo reía y reía, así que mejor le dije que lo dejáramos y jugáramos con una consola. Ya eran las 12 de la noche y procedimos a ver una película. Al cabo de la 1 les dije que se retiraran porque ya me quería dormir. Procedieron a irse a la otra cama. Apagaron las luces y la televisión. Al hacer esto, un estruendo nos alebrestó. Algo o alguien había caído al centro de la casa. El techo de esa casa era de lámina, por lo cual ya sabrán el susto que nos llevamos. No tomé importancia hasta que nuevamente pasó lo mismo, acompañado de una carrera de extremo a extremo de la casa. Ahí fue donde me pregunté qué estaba ocurriendo. Un gato no podría ser, porque yo ya conozco el salto de los gatos. ¿Y por qué correr de extremo a extremo? Prendí la televisión y nos juntamos mi cuñado y yo. Salimos al baño de este que estaba dentro de la misma casa, y el cual no tenía techo puesto que no lo usábamos frecuentemente. Al salir al baño y pararnos sobre el retrete, la sorpresa fue de que no había nada. Nos metimos pero nuevamente se escuchó el ruido, pero en esta ocasión fue estremecedor, al grado de que sacudió toda la casa. Mi hermana a ese paso ya estaba casi con el pie para salir corriendo. Salimos rápidamente a ver aquello que producía el ruido, pero nuevamente no había nada. ¿Cómo era posible de que algo se fuera tan rápido del lugar? Podrás decir, pues saltó para el techo de al lado, y te diré muy bien, pero desde el centro de la casa y sin correr como lo hacía. Apagamos todo y nos quedamos a la casa de esos y volví a caer. Salimos deprisa pero tampoco lo encontramos. Decidí mantener mi calma lo más posible, pero sí tenía miedo. Pero esto es algo que no puedes permitir porque si no los atraes más. Tratamos de irnos a dormir, pero esto siguió toda la noche. Mi hermana y su esposo no aguantaron y me dejaron alrededor de las 4:30. Cuando ellos se fueron me quedé a la espera de que ocurriera algo peor. Pero para mi sorpresa esa cosa paró su acoso. Por el cansancio me dormí rápidamente. Ya a las 9 de la mañana fui despertado por mi madre, quien ya tenía mi ouija y otros pósters en la fogata, y casi al punto de quemar mis libros, a lo cual me opuse. Mi hermana le había contado todo y recibí la regañiza de mi vida. Aún así, después de esto no soy creyente de estas cosas, pero sí me hizo dejar más mi margen a la frase del beneficio de la duda. Mi hermana me contó que al llegar a su casa, escuchó cómo le silbaban de unos árboles. Volteó y alcanzó a ver a un ser pequeño, bastante feo, que se asomaba levemente. Afortunadamente, solo eso ocurrió en su casa. Pasado un tiempo volví a jugar con la que en ese entonces era mi novia, una conocedora del tema de la magia negra. Yo le platiqué todo, pero me dijo que la tabla nunca iba a jugar conmigo. La tabla le dijo que yo no era de su agrado, pues tenía una luz dorada intensa que me rodeaba. Esa exnovia tenía una conexión con lo oscuro. Si bien esa vez no vi nada, pude sentir las bajas de temperatura de un segundo a otro. Gracias por leer mi relato, y espero haber cometido el propósito de entretenerlos. De antemano muchas gracias, un gran saludo y lindas pesadillas.
Historia enviada por Alexis Mora. Quisiera narrarles una historia paranormal que me ocurrió. Todo esto sucedió en un barrio de Bucaramanga. Transcurría el año de 1996 entre los meses de junio y noviembre. Todo comenzó cuando tuve la iniciativa de leer sobre lo paranormal, la filosofía y la religión. A medida que leía más sobre estos temas durante las noches experimentaba cosas extrañas en torno a las 2 y las 3 de la madrugada. Por ejemplo, algunas veces se movía la mecedora que tenía dentro de la habitación. El momento más fuerte fue cuando me desperté muy asustado debido a que me tiraron la cobija de una manera muy fuerte, quedando totalmente al descubierto. Todas estas situaciones me pasaron cuando tenía la edad de 15 años. Lo que sucedía se lo comenté a mi madre. Ella me dijo que todo eso pasaba por leer sobre esos temas, que yo me encontraba abriendo puertas a lo desconocido. Desde ese momento, por orden de ella, debía dormir con la Biblia abierta en el Salmo 91. Al principio se intensificaron las manifestaciones, me apagaban la radio e incluso se encendía sola la luz de mi habitación. Aunque al pasar de los días fue desapareciendo ese ambiente tan pesado que vivía. Ya en el mes de noviembre compré pintura azul para remodelar el estilo de mi habitación. Comencé las labores de resanar las paredes. Para sorpresa mía, cuando eché la pintura se formó un rostro de un niño en la pared más grande. No le presté atención, pues pensé que era mi habitación. Le eché yeso para tapar esa supuesta imagen, pero la verdad es que no desaparecía. Inclusive le apliqué la pintura y aparecía nuevamente en alto relieve. Esto generó cierta inquietud por la situación. Por tal motivo tomé un martillo y cincel para romper la pared en ese lugar. Fue algo sorprendente al ver que en el interior de uno de los ladrillos estaba algo escondido. Era como una caja con cosas raras, pero ya por los años el contenido estaba totalmente destruido. Desde ese día nunca más volví a experimentar cosas extrañas. Adaptación de la experiencia comentada por Car Gamer. Mi casa siempre ha sido un lugar muy tranquilo, hasta que un día mi tía encontró una singular muñeca que le gustaba mucho a la hija de la empleada doméstica. Lo curioso de este juguete es que siempre cuando la dejaban sola cambiaba de posición. Algunas veces estaba parada, otras más acostada o sentada. Un día después de clases alrededor de las 6 o 7 de la noche, la pude ver sentada en la sala de la casa con la cabeza en dirección hacia mí. No le tomé importancia puesto que creía que la niña la había puesto así. Solo me sonreí y pregunté, ¿quién pudo haber sido el gracioso? Más tarde decidí irme a mi cuarto y encerrarme. Me puse los audífonos y todo iba tranquilo, pero en un instante logré escuchar como si quebraban un vaso. Salí a ver qué había sido y vi a la muñeca nuevamente, pero en esta ocasión estaba sentada en la mesa del comedor. Me pareció extraño, así que la tomé y la puse en el cuarto de visitas bajo llave. Más noche mi papá regresaba de una visita que había hecho en el hospital. Cuando iba a acostarse pasó a mi cuarto para ver cómo estaba, y vio la muñeca sentada a mi par viéndome fijamente mientras dormía. La misma muñeca que yo había puesto bajo llave en el otro cuarto. Al día siguiente la empleada me dijo que si le podíamos regalar la muñeca que tanto le gustaba a su hija. Yo le respondí que sí, muy contenta. Solamente le dije que se la daba bajo su propia responsabilidad. Aún hoy en día me pregunto por qué ocurrían estas cosas. Nunca le encontré una explicación. Experiencia compartida por Heidi Palomo. Este relato que les voy a contar me ocurrió hace ya muchos años. En esa época tenía 8 años de edad y estaba en tercer grado de primaria. Mis amigas me contaron una historia sobre una niña que se aparecía en los baños. La historia iba así. Se dice que hace muchos años había una niña de tan solo 10 años, la cual era muy callada y no tenía amigos. Dicen también que esta niña entró al baño a la hora de salida. Nadie sabe cómo sucedió o quién fue, pero esa niña fue abusada y asesinada brutalmente. Como yo nunca creía en esas cosas, entré a la hora en que la niña fue atacada. Ya estando en el baño escuché que alguien cerraba la puerta de al lado muy fuertemente.
De pronto se empezó a escuchar el llanto de una niña que lloraba desesperadamente. Cuando tuve el valor para asomarme, vi a esa niña llena de sangre y me dijo: ayúdame, por favor, no me dejes sola aquí. Me espanté tanto que salí corriendo de ese lugar a toda prisa. Esto que les relato ocurrió en la escuela Ignacio Manuel Altamirano, misma que se encuentra en Ciudad Neza, en el Estado de México. Me imagino que por los hechos que vivió la niña en su muerte, esta energía se ha quedado atrapada en los baños y se manifiesta una y otra vez. Experiencia compartida por Eduardo Castillo. Yo antes era fiel adorador de la Niña Blanca, también conocida como la Santa Muerte. Después de unos años y por ciertas circunstancias yo dejé de rendirle culto. Todo iba normal, aunque hace 3 meses me ocurrió algo muy extraño. Me encontraba dormido cuando algo me despertó a las 3 de la mañana. Al voltear a un costado vi a un espectro que vestía totalmente de blanco y su rostro era una calavera. Por la impresión no supe qué hacer. Lo vi por unos segundos flotando por la habitación y luego desapareció. Tras este evento transcurrió una semana aproximadamente. Yo llegaba del trabajo bastante cansado, así que me fui a recostar un rato, pero quedé paralizado al sentir un sueño que sentía muy real. En dicho sueño podía ver cómo abusaban de un hombre, y luego cómo lo asesinaban para seguir abusando de él. Me puse muy mal al ver estas escenas, pero por más que intentaba moverme no podía hacerlo. Al final pude reaccionar un poco, pero seguía viendo eso sin poder despertar. Tras voltear para la izquierda pude ver a alguien, y justo en ese momento me despierto. Ahí la vi más etérea que nunca. Era la muerte. Vestía un hábito tipo monja. Esta se acercó a mi ventana y desapareció lentamente. No sé qué signifique todo esto, pero sé que no puede ser nada bueno. Y desde ese evento me han pasado muchas desgracias de distintas índoles. Me faltó mencionar que había botado un amuleto, y casualmente cuando mi abuelo falleció el año pasado, de entre sus pertenencias había una muerte de plata, la cual me había sido entregada hacía 3 semanas. Al volver este amuleto a mí me hizo pensar que había algo turbio en esto. ¿O qué más puede ser? Historia compartida por Eduardo Salazar López. Esto me ocurrió cuando yo tendría unos 10 o 11 años de edad, por allá del 2008. Me encontraba acostado en el sofá del cuarto viendo televisión. Dicho cuarto en ese entonces tenía una puerta en cada lado. Una de estas iba al baño, otra más al cuarto de mi tío, una a la cocina y la última era el portal de mi casa. Eran como las 12:30 de la noche y empecé a escuchar que alguien intentaba abrir la puerta de la cocina de manera muy apresurada. Al final esta terminó abriéndose, pero totalmente sola. Ahí no había nadie. En ese momento me quedé petrificado, pero me armé de valor para ir a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Pero tampoco lo pude averiguar. Simplemente no había nadie en esa habitación. En ese tiempo mi mamá tenía un altar de mi abuela que había fallecido un año atrás. Yo llegué a pensar que probablemente era mi abuela la que abría la puerta. Le conté sobre ese evento a mi mamá y me dijo que antes de que fuera a la cocina, ese era el cuarto de mi abuela, y que ella, al ser ya muy anciana, sí abría la puerta, ya que era una tarea que no realizaba con tanta facilidad. Eso que les conté pasó durante 3 días seguidos. Pasaron los años y por ahí del 2010 me encontraba en mi cuarto cuando empiezo a escuchar que arrojaban piedras y rasguñaban la puerta que iba al portal de mi casa. Ya era demasiado noche y realmente era muy extraño que hubiera alguien afuera intentando entrar, ya que mi casa se encuentra muy bien asegurada. Poco después empiezo a escuchar risas, pero no risas normales. Cuando pasó esto empecé a gritar y mejor me cambié de cuarto. Ya todo era muy extraño ahí. Pasaron unos 3 años y ahora les tocó a mis hermanos vivir una experiencia.
Yo soy el menor de los 4 y una de mis hermanas me contaba que en la casa miraba a una niña, misma que se encontraba flotando en el patio trasero. Pero esta me decía que no hacía daño, sino solamente la invitaba a jugar con ella. Yo le pedí que me describiera cómo era ella. Me dijo que tenía ropa de la época bastante desgastada y que era de un aspecto moreno y con pelo largo. Mi otro hermano también comenta que la había visto, y aparte de esto había observado también una sombra muy alta de color blanco. Esta pasaba por el portal durante las noches, aunque esto no ocurría todo el tiempo. En una noche cualquiera me pareció verla. Me encontraba dentro de la casa, para ser más preciso en la cocina, y alcancé a ver una sombra muy alta, tal como me la había descrito mi hermano. Esto me sorprendió tanto que quedé en shock, porque sentía cómo esa cosa me estaba observando. Desde ese momento ya no he visto nada, pero he tenido la sensación de que siempre soy vigilado.